si alguien ya rindió con nosotros alguna vez, bueno, alguna vez en la mesa pasada sería con esta metodología. En realidad, digamos, lo hacemos como mixto al examen. Tiene una parte de formulario, una parte cerrada con el formulario y después preguntas abiertas. ¿Mm? O sea, las preguntas abiertas, digamos, generalmente son de metodología o de concepto, básicamente, de concepto. Y la vez pasada fue así, primero responden el formulario y luego pueden pasar a las preguntas abiertas. Sí, van a tener que instalar un programita, que eso ya, como ya les digo, ya cuando mañana, tengo entendido que para mañana se reprogramó con la arquitecta Cisterna para que ella les explique bien el tema de la metodología de el examen. Sí, esto les puedo decir yo, tienen que preparar un lugar donde ustedes tienen la computadora, tiene que estar todo a la vista. Ustedes, su escritorio, su mesa o donde se instalen para, digamos, donde ustedes van a trabajar, todo tiene que verse. Por lo tanto, ustedes van a trabajar en una computadora y van a tener que habilitar la cámara de su celular, que debe estar de manera fija enfocando a ustedes y al lugar de trabajo. Y es por eso que se realiza un simulacro del examen para poder, ¿cómo es? Para poder aprobar el lugar donde ustedes van a rendir. ¿Se entiende? No sé si ya han trabajado. Sí, se entiende, profe. Con otras, ya trabajaron, digamos, ya rindieron así con esa metodología, me imagino. Por ejemplo, yo todavía no, pero había visto algo. Ah, bien. Bueno, sí, es esa. Y el programita que es el SEI, que es un programita que se instala para que ustedes solo tengan y puedan manejar el tiempo que dure el examen, solo el examen, o sea, solo el formulario en la computadora. No les modifica nada y no requiere, pero eso les va a explicar bien la arquitecta Cisterna. Bueno, y yo de lo que normalmente, ya entrando puntualmente en la consulta, no sé si tienen alguna otra pregunta con relación al examen. Sí les pedimos también, ojo con esto, un lugar, un trípode, normalmente se le llama así, donde apoyar el celular, porque por ahí ustedes tienen el escritorio todo armadito, pero el celular necesita estar a lo mejor un poco hacia el costado, un poco hacia atrás, y no tienen un mueble o un lugar próximo. Entonces eso tienen que ir pensando,
Otra cosa, algún alargador para que el celular tengan en cuenta de que tiene que estar bien cargada la batería y para que no se apague. Lo único que por ahí puede suceder es que se corte el internet por algún motivo y sí hay un tiempo máximo de espera, no estoy segura si eran 2 minutos o 3, pero una vez que pasa, que el corte supera ese tiempo, ya no se puede volver, o sea, lo pierden al examen lamentablemente. De todos modos, esto, de nuevo, les va a decir bien la arquitecta Cisterna. Yo estoy, digamos, tocando, mientras hago un poco de tiempo, explicándole todo esto como para que se vayan tranquilizando. Y sí, el simulacro está previsto, ya les digo bien la fecha. No sé si ya la publicaron o no. El simulacro del examen, el día 11. El día 11. Y bueno, y todo el tema de cómo se tienen que inscribir y eso va a estar publicado en el Face. Todo el manejo del tema del examen. Bueno, y vamos a ver si entramos en tema. Ya saben que yo les voy a dar ventilación natural. De todos modos, ¿cuánto tengo? 33. Acá. Vamos a tratar de, siempre estudien con el programa. Por favor, programa en mano y van viendo, digamos, punto por punto, todo lo que les vaya pidiendo el programa. ¿Sí? Profe, yo no encuentro el programa en el aula. ¿O dónde lo subieron? ¿En el Facebook? Sí, no sé si está en el Facebook, pero en el aula seguro está. Bueno. En el aula seguro, porque sobre todo estamos en el cuatrimestre, en el momento que estamos dando la materia, así que en el aula seguro está. No lo encontré, por eso decía. Busque mejor. Sí, tiene que estar ahí. Bueno. El tema de ventilación, en la parte de objetivos, dice acá Natalia. Escribió en el chat. Bueno, con el tema de ventilación, bueno, hay varias definiciones que deben ir teniendo en cuenta, ir tratando de recordar, de razonar, y sí les quiero encargar que traten de leer tranquilamente la consigna, leerla bien e interpretarla como se pide. Porque muchas veces en el apuro, en los nervios, leen, interpretan mal y en consecuencia responden mal. Lo mismo cuando expresan determinados conceptos o definiciones, vean bien cómo lo van a expresar, porque muchas veces una palabra equivocada cambia todo el sentido de la explicación y, por lo tanto, puede anularla. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo, incluso a mis hijas, cuando estudian, siempre tengan el diccionario a mano, más allá de que ahora, bueno, con la computadora o el teléfono, están de manera más rápida, a lo mejor buscando, pero las palabras las tienen que buscar. Cuando hay una palabra que no entienden o no están seguros del significado,
la buscan y se aclara. Es increíble, pero el panorama se aclara ampliamente. ¿Mm? Bueno, y algunas de las definiciones que tenemos acá, digamos, dentro de lo que es el tema de ventilación natural, bueno, habla de ventilación higiénica, habla de las renovaciones por hora, qué es el viento. No sé si ustedes ya la vienen preparando la materia o recién, o no han visto. Yo calculo que por ahí, si la han cursado este año la materia, bueno, más o menos la deben haber leído algunas definiciones, qué es el viento, cuáles son los elementos que caracterizan el viento, como por ejemplo, a ver, alguien me puede decir cuáles son los elementos que caracterizan el viento. No les voy a pedir la definición porque, bueno, por ahí capaz que no se la acuerdan. Pero cuando hablamos de características del viento, ¿qué es lo que normalmente vemos en el viento para poder decir cómo es? ¿O de dónde viene? ¿De qué Velocidad y frecuencia. Sí, velocidad. Bien. Velocidad y frecuencia, perfecto. También, ¿qué es la velocidad? ¿Qué es la frecuencia del viento? Cuando vamos a escribir las definiciones, ojo, no pongamos, por ejemplo, el caso de velocidad, por eso me acordé de esto. Si estoy definiendo velocidad, no digamos es la velocidad con la que sopla el viento, porque no la consideramos correcta a la respuesta. Entonces vamos a reemplazar velocidad por otro término, puede ser fuerza. Entonces vamos a decir que la velocidad es la fuerza con la que sopla el viento. Podría ser una definición aceptable. Y la frecuencia, y también cómo se mide en kilómetros por hora. ¿Y la frecuencia, alguien me puede decir qué es la frecuencia? La cantidad de veces que sopla el viento desde una determinada dirección. Bien, muy bien. Sí, es eso. Pero le está faltando algo. Es la cantidad de veces que sopla el viento desde, porque sabemos que el viento viene desde una determinada dirección, ¿verdad? Y además, ¿qué? Porque hay veces que no hay viento. El estado de calma del viento. Bien, bien. O sea que así como muchas veces sopla el viento y da una frecuencia, también hay momentos de calma. ¿Y qué era la calma? Que el viento sopla a velocidades muy bajas, creo que es menos de 2 kilómetros por hora. Bien, muy bien. O no sopla directamente. Cuando hay una muy baja velocidad de viento, inferior a 2 kilómetros, o directamente no hay viento. Entonces estamos hablando de la calma. Bien. Bueno, y después también hay, bueno, y están las definiciones de ventilación higiénica. Ya voy a poner para compartir, espero, bueno, Profe, no sé qué. la frecuencia Sí, se mide en escala de 1000. sí, la frecuencia se mide en escala de 1000. ¿Qué significa escala de 1000? ¿Sabemos qué significa escala de 1000? O sea, sí, la frecuencia, como decían, es la cantidad de veces que sopla en una escala de 1000. O sea, por ejemplo, si sopla
100 veces en una escala de 1000 es del 10%. Bien. El tema de, sí, de la escala de 1000 significa que yo, digamos, que se hace 1000 observaciones. Por eso lo llaman escala de 1000. Que de 1000 observaciones, bueno, 100 veces vino de una dirección, 200 veces vino de otro, y así. Y otras tantas veces no hubo viento, hasta completar las 1000 observaciones. ¿Mm? Eso significa. Bueno, voy a poner para compartir. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de lo que vamos hasta acá? Bueno, lo que les quería decir es que también está el tema de la definición de lo que es la ventilación higiénica, de las renovaciones por hora, bueno, la ventilación natural. Todas esas definiciones, digamos, las tienen en las partes de apoyo de los trabajos prácticos, ¿verdad? Entonces, ya las irán estudiando ustedes. Yo quiero compartir unas diapositivas para que vamos analizando y aclarando cosas que muchas veces en los exámenes o las entienden mal o las resuelven mal. Entonces, para que no queden dudas sobre eso. ¿Mm? Yo lo que no sé, si compartir toda la pantalla o solo una parte para que si sigue entrando, voy a probar, chicos, si me voy, vuelvo a entrar. Voy a probar con una ventana. No sé si lo voy a poder abrir. O pongo toda, bueno, a ver, voy a probar una ventana. Me fui y tengo que volver a acomodar todo para verlos a todos. Bueno, vamos de nuevo. No sé por qué se me va. ¿Se ve, chicos? Sí. Lo que no sé es cómo volver. No puedo. Bueno, vamos a tener que ser pacientes con esto de que espero que no entre más nadie ya. Bueno, vamos a ver. ¿Con qué empezamos acá? Ya más o menos hemos hecho la introducción. Bueno, acá estoy presentando las funciones de la ventilación natural. Profe, no se ve lo que está mostrando, se ve la pantalla del Meet, digamos. Ah, no se ve. ¿Y cómo hago para que se vea? No, entonces voy a tener que poner toda la pantalla. No puedo hacer. Vamos de nuevo. Tiene que ser toda la pantalla.
No, estaba... ¿Ahí la ven? Sí, ahí se ve bien. Bien. Bueno, estamos en las funciones de la ventilación natural. Las funciones son 3 de la ventilación natural. Renovar el aire interior, que está relacionado con la ventilación higiénica. Proveer el bienestar térmico en las personas, que está relacionado con el hecho de que el viento que puede circular dentro de la vivienda o de los locales esté orientado o no hacia las personas para proveer justamente el bienestar térmico. Y la tercera función, que es enfriar la estructura de un edificio. A ustedes normalmente, digamos, se les puede preguntar o pedir que enuncie las funciones de la ventilación, y en ese caso será solo nombrar, así como está acá, nombrar las 3 funciones, sabemos que son 3. Puede ser en ese orden o no, no importa el orden. Sí importa que si les dicen solo enuncie, solo las nombren. Pero si les dicen, por ejemplo, enuncie y describa, en ese caso ustedes tienen que hacer la explicación que corresponde a cada caso. Pero, hay una pequeña aclaración. Por ejemplo, renovar el aire interior. No alcanza con que ustedes digan que bueno, que los locales, según la función, hace falta una renovación por hora del local. No sirve. O sea, eso no se considera la descripción de esa función. Ustedes tienen que leer lo que es la ventilación higiénica, que está muy relacionado con la renovación del aire interior. La renovación del aire tiene que ver con la ventilación higiénica y tienen que explicar qué es la ventilación higiénica y cómo normalmente se la resuelve y cómo está relacionado con la función del local. También les pueden preguntar de qué depende la renovación higiénica, y está muy relacionado con la función del local, el número de renovaciones por hora. Y otra cosa, que además, para completar esa definición, deben acordarse y mencionar que normalmente el aire de un local que se usa o que está usado por personas, normalmente ese aire se va viciando con el correr de las horas. Y deben explicar el tema del proceso no explicarlo al proceso, pero sí esto de que por la normal respiración de las personas, el aire se va contaminando, y puntualmente por ese tema es que hace falta la renovación del aire. Luego, hablamos de proveer el bienestar térmico en las personas. Eso está directamente relacionado con que si una persona está en un local donde está sintiendo calor,
esa persona va a comenzar a transpirar. Esa transpiración que va a estar sufriendo, digamos, en su cuerpo, debe ser ayudada con el tema de la ventilación natural. Por eso es que muchas veces que lo deben haber escuchado en la clase, cuando la ventilación está a la altura de las personas, es porque queremos que la ventilación ayude al confort de las personas que están dentro del local. Entonces, a través de la evaporación de la transpiración, ¿sí? Si yo siento, porque normalmente uno cuando está, yo ahora, por ejemplo, con la humedad que hay, necesito prender el ventilador. El ventilador está cumpliendo o supliendo la ventilación natural, que capaz en este momento, en el lugar donde estoy, no puedo tener todo abierto para que suceda la ventilación natural, entonces necesito el ventilador. El ventilador, con el airecito que está soplando, evita que yo esté transpirando por el alto porcentaje de humedad que hay, ¿sí? Bueno. ¿Entienden eso, no, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, perfecto, profe. Bueno. Y finalmente, o sea, finalmente está la de enfriar la estructura del edificio. Y de nuevo, no solo poner, bueno, que con el viento voy a enfriar la estructura del edificio y ya la doy por respondida. No alcanza. Porque estoy como repitiendo lo que dice la función. Enfriar la estructura del edificio. ¿Cómo logro enfriar la estructura del edificio? ¿Alguien me puede decir con qué está relacionado esta función? Con la temperatura exterior. Temperatura exterior. Ajá, ¿y qué más? Y las horas del día. Bien. O sea, la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior de ese momento. Bien. Bueno, vamos a ver de decirlo completo, digamos. Enfriar la estructura del edificio está relacionado con un efecto de ventilación selectiva que hacemos, ¿verdad? De decir, bueno, si estoy en verano, y está relacionado con el grafiquito ese de la onda, como decía acá el compañero, de la temperatura exterior y la temperatura interior. Eso está muy relacionado, ¿por qué? Con la ventilación por infiltración, ¿puede ser, profe? En realidad, el tema de enfriar la estructura del edificio está relacionado con la ventilación selectiva. La ventilación por infiltración es la que, volvemos a la primera, de renovar el aire interior, que es cuando se considera que sin abrir las ventanas, hay una renovación del aire a través de la infiltración por puntas, ¿sí? En ese caso se hace un cálculo de la cantidad de aire infiltrado por puntas y se compara si está cubriendo la necesidad de renovación de aire de ese local. ¿Mm? A eso se refiere, pero volvemos acá a la primera función, que es la renovación del aire interior. Estamos en este caso estamos en enfriar la estructura del edificio y está relacionado, ya lo vamos a ver, acá lo tengo, a ver
lo voy a ir pasando porque al final me quedé con solo con esta diapositiva y lo tengo. Voy a avanzar un poquito a ver cómo está esto. Bueno, acá está lo que decía recién la compañera, lo de la ventilación por infiltración de aire, por infiltración de juntas de la ventana. Está la fórmula de cómo se calcula el volumen de aire a renovar, que es esta B grande, y luego una serie de elementos componentes de esta fórmula, donde tenemos también el número de ocupantes. Recuerden que está muy relacionado con el número de ocupantes. La producción del dióxido de carbono, de CO2 por persona. Bueno, y estos dos elementos que son fijos, digamos, dentro de la fórmula. Entonces, una vez que tengo el volumen de aire a renovar, voy a ver, ¿ve? Acá dice infiltración por puntas de carpintería según la norma. Entonces, según la calidad, digamos, de la carpintería que yo esté usando, voy a decir, bueno, qué valor tiene de caudal de aire infiltrado por metro lineal de juntas. Entonces, voy a hacer ese cálculo, digamos, según los metros lineales de infiltración que haya, los metros lineales que tenga la ventana de la que yo estoy calculando. Luego tendré el número de renovaciones por hora según el local que esté trabajando. Y voy a aplicar, digamos, esto quedaría ahí, voy a aplicar todos esos valores a la fórmula que estábamos viendo arriba y de ahí voy a sacar el valor del volumen que yo estoy renovando. Voy a calcular la ventana con los metros lineales y con el tipo de carpintería que tengo y voy a decir, bueno, por dar un valor. El resultado es 20. 20 metros cúbicos por hora. Y a su vez yo calculé arriba el volumen de aire que necesitaría renovar. Supongamos que sea 30. Esa diferencia que hay entre 30 de lo que necesito y el 20 de lo que saco de infiltración de juntas, esa diferencia la voy a tener que ayudar o suplir con ventilación mecánica. Excepcionalmente, habrá que el día y el momento que ese local se esté usando a full, digamos, y que no pueda abrir ventanas por el motivo que sea, bueno, tendré que hacer andar un extractor. ¿Se acuerdan que en algún momento se hizo en el práctico el cálculo de los extractores, verdad? Este año, en el cursado de este año, hicimos el cálculo de los extractores directamente, no hicimos el tema de la infiltración por junta. Pero normalmente se puede hacer el tema de la infiltración por junta y la diferencia suplirla con la ventilación mecánica, ¿sí? Sabemos y somos conscientes que muchas veces
en esta materia o aplicando todo lo que es natural, muchas veces hay valores o hay momentos en que tenemos que reemplazar o cubrir esa falta de manera mecánica. Cuando ya de la manera natural no cubrimos. Entonces, bueno, hasta ahí estábamos con el cálculo de la ventilación higiénica. Vamos a ver si logro llegar a lo que es. Bueno, acá pasamos y a ver. Sí, ya vamos a llegar a lo que es la ventilación selectiva. Vamos a ir pasando por estos otros, rápidamente, porque esto ya lo hemos hablado. A ustedes les puede pasar de que en el examen les digan, se les dan las tablas estas tablitas las proporciona el servicio meteorológico, y se les puede dar la tabla o se les puede dar la rosa de los vientos de una localidad. Y pedirles que ustedes, en función de esto que se lee acá, que de un lado tengo frecuencia de vientos y en el otro lado, hacia la derecha, tengo velocidad de viento. A ustedes se les puede pedir con esta tabla que ustedes caractericen el viento de una localidad. Puede ser Tucumán o puede ser de cualquier otro lado la tabla de los datos de vientos. Puede ser de nosotros, que generalmente se pide para Tucumán, pero para que ustedes caractericen el viento de una localidad, puede ser de cualquier localidad. Ustedes viendo estas dos tablas, pueden decir si el viento es fuerte, si vamos a la velocidad, podemos decir si el viento es fuerte o es suave, y más o menos dentro de qué valores están, los valores máximos, y de dónde provienen, de qué dirección. Y lo mismo, leyendo la tabla de las frecuencias, también podemos decir si de dónde provienen los vientos más frecuentes, y si hay muchas calmas o no, si hay más en el periodo frío que en el periodo cálido. O sea, se pueden decir muchas cosas, teniendo estos datos así como están. Y estos mismos datos los vamos a ver representados en la rosa de los vientos, que es esto otro. Cada una de estas es una rosa de vientos de una localidad diferente, ¿ven? Y acá podemos observar a simple vista, sin ver valores puntualmente, qué localidad es la que tiene mayores valores de viento. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice? Ay, me olvidé el agua. ¿Quién me puede decir? Voy a traer un poquito de agua. ¿Quién me puede decir de esas 3 imágenes ahí, cuál es la que tiene mayor velocidad de viento? ¿Alguien me puede decir, chicos? Río Gallegos. Río Gallegos con 30 Río Gallegos. en el Sí, suroeste. Río Gallegos. Río Gallegos sabemos que tiene velocidades fuertes de viento, que además de ser una
además de ser una localidad fría, muy fría, tiene vientos muy fuertes. Entonces, a simple vista, comparando, digamos, Río Gallego y Tucumán, Tucumán pareciera como que no tiene viento. O sea, son muy, muy leves las velocidades comparativamente de Tucumán con la del Río Gallego. A pesar de que estos vientos que estamos teniendo ahora, la verdad a mí me da miedo, pero sabemos que todo es producto de el cambio climático y que en algún momento estos datos que estamos teniendo nosotros en este momento con los que estamos trabajando, lo vamos a tener que actualizar. Bueno, avanzando con esto, tenemos acá, bueno, rosa de viento de frecuencia. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora a continuación? Que no sé si todos entendieron bien, pero generalmente se dan las complicaciones para la graficación de la rosa de viento de frecuencia, donde aparecen las calmas. Las calmas, que tiene un valor importante para nosotros, y vamos a pasar a la gráfica de esto. Bueno, calculo que algunos lo deben entender y se deben acordar bien, pero hay muchos que por ahí no lo terminan de entender. Y es tan sencillo como esto. En el centro voy a graficar con el mismo valor alrededor, o sea, hacia todas las orientaciones, voy a poner el mismo valor de la calma. ¿Qué hacemos? Para que no sea un valor tan grande, el valor que en este caso dice 428, lo divido en 8, me da un valor de 53, y ese 53 lo pongo dentro de alguna escala que haya tomado para la gráfica, lo pongo en el centro del diagrama, en el centro del gráfico, perdón. Entonces, el mismo valor a la vuelta es un valor parejo de 53. Ese es el valor de calma. Entonces, pondré en algún lado, como dice acá, calma igual a 53. Y luego, ¿qué hago? Traslado el 0, que acá en este momento está en el centro del gráfico, lo traslado al borde de la calma. Entonces ahora el 0 de este gráfico está acá, en esta línea negra. ¿Sí? Y a partir de ahí hacia afuera voy a ir poniendo los valores que correspondan a cada una de las orientaciones. Eso es todo. Voy a unir y voy a tener mi rosa de vientos de frecuencia. Siempre lo expresamos, lo representamos con otro color a las calmas y hacemos un llamadito, una especie de referencia que diga que esto amarillito del centro es la calma y tiene un valor igual a tanto. Eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Profe? Sí, no entiendo, no sé si alguien tiene el micrófono abierto y no. Sí, decime. Hola. A ver. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Eso, o sea, el gráfico ese nos van a tomar en el final, o sea, nosotros tenemos que tener una hoja aparte, o cómo es la metodología, digamos, de que nos van a No, tomar. esto capaz que si les toca ventilación, porque por ahí cuando son muchos temas, bueno, ya sabemos cómo son los exámenes, uno puede tocar uno u otro tema y puede tocar o no esta pregunta.
de todos modos les van a dar a lo mejor alguna base de gráfico o ese tipo de cosas, o a lo mejor en la pregunta abierta que ustedes puedan tener la libertad de graficarlo. ¿Mm? Yo la verdad, digamos, te puedo decir, por ejemplo, en instalaciones, cómo hacemos cuando hacen el examen de los planos. Pero en este caso, lo más factible es que o les den una base del gráfico y a lo mejor ustedes tengan que poner solo los valores y el gráfico, como los trabajábamos en los prácticos, que ustedes puedan, a lo mejor en Word, insertar los datos y graficar o no. La verdad, eso siempre pensando en facilitarles a ustedes, o sea, no tengan miedo con eso, porque siempre buscamos la manera de que ustedes no tengan complicaciones para resolverlo, justamente. ¿Mm? Bien, profe, gracias. Y a lo mejor si les toca el gráfico o capaz que la pregunta sea como les sugería anteriormente, de que les dan las tablas y que ustedes expresen la caracterización de ese viento. Entonces eso va todo escrito. Y ahí tienen que poner todo lo que ustedes estén viendo en la tabla, volviendo al tema de la caracterización del viento. ¿Qué significa caracterizar algo? Que en muchas ocasiones nos pasó de que no, es como que o no sabían el tema o no entendían qué es lo que tenían que hacer. Y es tan sencillo como eso. Caracterizar algo es decir cuáles son las características. Entonces, diremos de dónde viene, con qué fuerza, con qué frecuencia, cuál es el viento dominante, o sea, sabíamos más o menos la definición del viento dominante. Entonces, si buscamos de qué orientación viene la mayor cantidad de veces, ese es el viento dominante. Entonces, decir todo lo que sepamos de viento en función de solo ver la rosa de viento de frecuencia y la rosa de viento de velocidad. Que puede ser, ya les he dicho, en la planilla o puede ser en la gráfica. Capaz que les dan la gráfica esta y que ustedes lo lean al gráfico, ¿sí? Acá vemos otro gráfico de frecuencia. Entonces, acá diré, bueno, a simple vista, ¿cuál es el viento más frecuente, por ejemplo, en el periodo cálido y cuál es el más frecuente en el periodo frío? A simple vista. El suroeste. ¿Cómo? La parte del suroeste, ¿verdad? El suroeste, en las dos gráficas se puede ver claramente que el suroeste es tanto para el periodo cálido como para el frío, es el viento dominante. Y después en un poquito menor valor el sur, o sea que si por ahí no puedo orientar algo hacia el suroeste, podría ser hacia el sur también, y a lo mejor algún valor el que le siga, podríamos buscar. Nosotros, si es una rosa de viento para Tucumán, tenemos que buscar, a lo mejor en este caso, en el periodo cálido, al norte, que hay
una frecuencia de viento de 121, si lo vemos, tiene un poco más que la del sur, que está en 103. O sea que hacia el norte también podríamos tener. Pero son cosas que pueden ir sugiriéndola al armar la respuesta y todo va a depender de la pregunta que tenga. Nosotros cuando trabajamos sobre el proyecto, tratamos de orientar hacia el viento dominante que es del sur-oeste, ¿verdad? Bueno. Bueno, y acá está esto que no recuerdo bien si está en el programa. Si lo tengo acá es porque sí está en el programa. Y es cómo se determina el viento dominante. Y el viento dominante es ir poniendo los valores de, ya sea de la rosa de vientos o de la planilla, voy poniendo los valores en este otro polígono de fuerzas. Entonces, pongo el valor del norte, por supuesto es una escala que yo adopto y digo, bueno, por ejemplo, 50, una velocidad de 50, de frecuencia de 50 y le doy una escala, va a ser 1 centímetro, por decir algo. Entonces voy graficando en función de esa escala las distintas orientaciones. El norte, noreste, este, así, en la misma posición que va sucediendo, ¿ven? Esta, y lo voy poniendo acá. Solo que cuando pongo la última, en este caso la noroeste, que es esta, está acá. Cuando yo voy a cerrar este gráfico, el sentido de la flecha es en el sentido inverso de lo que yo venía poniendo todas las otras orientaciones. Y esa resultante es el viento, valga la redundancia, el viento resultante de este polígono de fuerza. En este caso, el sentido de la flecha es sur-oeste. O sea que el viento dominante viene del sur-oeste. ¿Alguna duda con esto, chicos? Bueno, pasé. Bueno, acá ya estamos en el punto de donde decimos, si se acuerdan de cuando obtenemos el tema de las estrategias para San Miguel de Tucumán, decimos que una de las estrategias que había que cumplir era la ventilación natural. Para que esa ventilación natural se dé y tenga un efecto positivo, digamos, dentro de lo que es el edificio, vamos a tratar de que se dé la ventilación cruzada. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una ventana de entrada del aire sobre la cara donde está incidiendo la presión positiva del viento, y una ventana, una abertura de salida del aire en la cara negativa. Sabemos de que al incidir el viento sobre un edificio, tenemos
sectores de presión positiva. Todos ven el cursor, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Tengo sectores de presión positiva y sectores de presión negativa. Entonces, para que esa ventilación cruzada tenga, de nuevo, un resultado positivo, vamos a poner una ventana de ingreso del aire, sí o sí, en el lado de presión positiva. ¿Mm? Y la ventana de salida del aire estará en el sector de zona de presión negativa. Si acá en este gráfico de la derecha lo tenemos como calculando el suroeste, digamos, desde donde viene el aire. En ese caso puedo tener dos caras de presión positiva y dos caras de presión negativa. ¿Mm? Quizás está mejor, a lo mejor está siendo de manera oblicua la incidencia del viento dominante. Bueno, por ahí podemos tomar esas dos caras como de presión positiva. ¿Mm? Bueno, y sabemos que en la zona al incidir, digamos, el viento sobre una construcción, sobre un edificio, ese viento va a tener un efecto de sombra de viento o de quietud, o zona de calma, también le pueden llamar, en el espacio posterior al edificio. Y eso se ve acá en los distintos gráficos, que también lo van a tener en la bibliografía, está en el libro. Y lo que hay que interpretar acá, que muchas veces influye, lo que más influye a lo mejor y modifica la zona de calma, digamos, por ahí no es tanto a lo mejor modificarlo en ancho al edificio, sino en altura. Entonces podemos decir, y a lo mejor también en la longitud, pero esto lo tenemos que ir leyendo y relacionando con el gráfico correspondiente. Entonces decir, por ahí, si la altura, si es la misma altura y ancho, bueno, tengo un valor de sombra de viento bastante importante, es como que se repite 4 veces el ancho del edificio. Mientras que a lo mejor le duplico la altura y la zona de la calma, miren cómo se agranda en profundidad y además en altura. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que ir relacionando. Digo, sigo manteniendo el ancho, el A y me voy 3 veces para arriba. Miren la cantidad, al haberlo triplicado en altura, cómo se agranda la sombra de viento. ¿Mm? Se va a 12 veces, se repite. Bueno, y así lo vamos analizando. Esto yo, por ejemplo, lo duplico y acá lo triplico y cómo se agranda. Y miren, esto es en altura. Veamos en el ancho. Lo duplico y lo triplico y la sombra de viento sigue más o menos igual, ¿ven? Esto mantiene la altura, pero se va en profundidad y la zona de calma de viento es prácticamente la misma. Y si en el caso similar a solo que me voy en ancho me voy en
en longitud, digamos, viendo de esto ya viendo desde arriba, sí se ensancha, pero la profundidad es prácticamente la misma, o sea, se ensancha porque el edificio se ha ensanchado. Acá es en el único momento en que se nota como que la zona de calma de vientos se fue a 7A, pero yo tengo 8A aquí en longitud. O sea, es prácticamente la misma longitud que tengo en el edificio, es lo que será la zona de calma de viento. No tengo manera de, ¿cómo sería esto? No, o sea, no hay una, quiero decir, alguna relación o algo que uno pueda hacer para decir, bueno, ¿cómo hago para acordarme esos valores? Sí es importante que por ahí se acuerden que se modifica más cuando uno lo trabaja en altura o en longitud, más que en profundidad. O, bueno, cada uno tendrá su estrategia de cómo estudiarlo o cómo recordar este tipo de gráficos. De todos modos, bueno, es importante leerlo y tratar de relacionar qué pasa cuando hay ancho, cuando hay modificación en altura y qué pasa cuando hay modificación en longitud, que es lo que más se modifica la zona de carga. ¿Mm? Bueno, y finalmente llegamos a esto, que era lo que estaba relacionado con la ventilación de la estructura. ¿Se acuerdan la tercera función que quedamos en la primera diapositiva? La tercera función de la ventilación natural. ¿Mm? La tercera función de la ventilación natural es el enfriamiento de la estructura. Y eso está relacionado con esto, que por ahí uno de los compañeros dijo, la temperatura exterior y la temperatura interior, que son estas dos que tenemos acá. Una es temperatura exterior, otra es temperatura interior. Esto amarillito serían los valores de temperatura dentro del rango de confort. Vemos en la horizontal las horas del día. ¿Y qué pasa acá? Vamos a hacer el siguiente análisis. Yo tengo una temperatura interior y tengo una temperatura exterior. ¿Mm? Si estoy en verano, ¿en qué momento voy a abrir mis ventanas para que suceda la ventilación natural dentro de mi local? Eso es la pregunta para esto. ¿En qué momento del día yo voy a abrir o no, si estoy en verano, y cuándo, en función de las temperaturas, cuándo puedo abrir y cuándo no? ¿Mm? Bueno, acá está indicado el gráfico. De Entonces, 0 a 6 y de 18 a... ¿Sí, verdad? claro, más De o 0 menos. a 6 y de 18 en adelante, digamos. Sí. Se Vamos abrirían, a ver. ¿Cómo? se abrirían las ventanas o en la hora de menor temperatura exterior. Exacto. Acá, bueno, sí, a lo mejor es un poquito más de las 6, porque tengo que bajar la vertical y ver la hora, y acá es como que da un poquito antes de las 18. Bueno,
todo va a depender del gráfico. ¿Qué pasa? Donde se cruzan estas dos curvas de temperatura, ¿qué significa? Que cuando la temperatura exterior, que es la roja, está por debajo de la azul, ¿ven? Ahí es donde se cruzan, en ese punto corto. Lo mismo que acá, cuando la temperatura exterior comienza a bajar y baja por debajo de la curva de temperatura interior, ahí en ese punto yo voy a bajar y voy a decir, bueno, desde acá, a partir de las 18, más o menos como decían ustedes, a partir de las 18 voy a abrir las ventanas porque, bueno, supongo que afuera puede estar más fresco que adentro, entonces voy a abrir para ventilar, ¿sí? Entonces, ¿y hasta qué hora? Bueno, voy a abrir a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. Todo ese tiempo va a estar abierto. ¿Para qué? Es importante que ustedes sepan y digan, sepan decirlo, sepan explicar por qué y para qué. Estamos hablando justamente de la ventilación natural. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero que ese viento natural que va a entrar haga el barrido de y haga un enfriamiento de la estructura. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Acá habla de reducción de la temperatura interior a través de la ventilación nocturna en verano. Por ahí, nosotros en la realidad, a lo mejor tenemos horarios un poquito más tardíos en ese sentido, porque hoy, digamos, estamos manejando, si estamos acá en la ciudad, estamos manejando valores de temperatura afuera hasta tarde, digamos, con todo lo que calienta el sol, el cemento y todas las construcciones, entonces es como que tarda en bajar la temperatura afuera. Es que serían... Pero es importante que... otro tema, ¿verdad? O sea, ya sería de retardo. Esa condicionante por la cual abrimos más tarde ya serían de otro tema, o sea, del retardo y todo, de lo que tarda de enfriarse lo que sería el hormigón y esas cosas, ¿verdad? Sí, bueno, eso sí está, digamos, en otro tema ya tratado desde otra óptica, el tema de la isla de calor, de la que se habla acá en la ciudad, digamos. Si estamos en el campo o en una construcción aislada, esto será perfectamente así como lo estamos explicando, de manera natural y de manera que sería lo ideal, que a lo mejor las construcciones no estén tan próximas y, o sea, pero esto ya es otro tema. Digamos, acá en la ciudad es otro tema. El tema que te digo, de la isla de calor. De todos modos, sabemos que a la noche y a la mañana muy temprano, nosotros podemos abrir las ventanas de nuestra vivienda y sabemos que va a entrar aire más fresco, salvo en esos días que no se aguanta el calor, que bueno, que decimos, no ha bajado la temperatura para nada, pero generalmente lo podemos hacer. Bueno, vamos avanzando. Bueno, y esto sería la ventilación selectiva para el caso de invierno, que en el invierno ya es a la inversa de lo que hemos analizado recién. De nuevo tenemos
el gráfico similar, solo que con las curvas de invierno. Y vamos a abrir, ¿cuándo vamos a abrir en el invierno? De nuevo, cuando se cruzan las dos curvas, pero cuando decimos que afuera la temperatura es más alta que adentro. Entonces, en ese momento voy a abrir, ¿para qué? Para que el calorcito de afuera entre a mi local, a mi edificio. Esa sería la explicación. Aumento de la temperatura interior a través de la ventilación diurna en el invierno. O sea, yo voy a tratar de que el calorcito, esa temperatura cálida que hay afuera, entre a mi local o a mi edificio. Espero que no esté intentando nadie de entrar o que esté esperando ser admitido porque no estoy viendo. Bueno, ¿alguna duda con esto, chicos? Es importante que les quede claro, esto es pregunta de examen. Normalmente, de nuevo, si les toca, para que puedan explicar, tienen que saber explicar por qué en invierno, desde y hasta, o sea, desde qué hora y hasta qué hora, más o menos, y si no tienen el gráfico lo pueden decir, cuando la temperatura baja o cuando sube, según sea invierno o verano, ¿sí? Eso lo tienen que explicar así. Bueno, después está el tema de la ventilación por efecto térmico, que como sabemos el aire caliente es menos denso y se localiza en la parte superior de los locales. Entonces, para dar una buena circulación del aire, normalmente, ¿qué hacemos? Si tenemos una ventana baja, tratamos de poner una ventana alta, cosa de que esa circulación de aire se dé de manera natural. Esto es un comportamiento físico, digamos, y que se va a dar de manera natural. Al entrar el aire fresco o más fresco por la ventana de abajo, automáticamente se va a ir el aire caliente por la ventana superior. Y eso se llama ventilación por efecto térmico o por efecto chimenea. Que después hay otras gráficas, como esta, de las opciones que puede haber, digamos, de circulación de aire. En este caso, por ejemplo, yo tengo la ventana de entrada y la ventana de salida, pero si tengo un techo alto, como en este caso, lo ideal sería poder abrir acá una ventana, cosa de que todo el aire caliente que está acá arriba escape por ahí. Entonces va a ayudar y va a sacar mejor y más rápido el aire caliente. Bueno, este es otro ejemplo más o menos similar. Cuando hay escalera, ustedes se habrán dado cuenta, cuando tienen una escalera hacia un primer piso, cómo se siente la diferencia a medida que uno va subiendo, cómo se siente la diferencia de la parte más caliente arriba, siempre. Entonces hay que ver la manera de sacar el aire caliente. Y esto es un poco la explicación de la chimenea solar, que no es lo mismo efecto chimenea y chimenea solar. La chimenea solar está puntualmente tratada para que funcione como un motor natural, podríamos decir, porque para ayudar a circular el aire, ¿qué hacemos con esa chimenea solar? Perdón.
Estoy hablando mucho ya. La chimenea solar es la que, además de hacer la abertura en la parte de arriba, voy a pintar de negro para que toda la radiación que le dé a esa parte de la abertura se caliente más todavía y a su vez le transmita ese calor al aire que estoy teniendo acá. Entonces eso va a hacer que se produzca una circulación más rápida del aire. Con eso que llamamos chimenea solar. Eso es todo. El efecto chimenea funciona lo mismo, solo que en este caso tiene una ayuda. Se me está complicando para hablar, chicos. Van a tener que hablar ustedes. Bueno, vamos a tratar de ir terminando. Esta parte es la que más me interesa. ¿Por qué? Porque cuando se les pide pauta de ventilación natural, es importante que ustedes respondan con pautas de ventilación natural y no se compliquen o no se confundan con las pautas de asoleamiento. Entonces, si decimos pautas de ventilación natural, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿Qué es lo que dice acá? Viento dominante. Lo primero que tengo que hacer cuando estoy rindiendo y me piden pautas, tengo que ver en qué tema estoy trabajando las pautas. ¿Sí? Si estoy en ventilación natural, voy a trabajar con el viento dominante y hacia dónde y de qué manera me conviene trabajar mi edificio con relación al viento dominante. Entonces acá vemos, por ejemplo, la posición del edificio en el terreno. ¿Dónde me conviene poner el edificio? Si yo tengo el viento dominante acá. Entonces digo, ¿me conviene ponerlo acá? No. ¿Me conviene ponerlo ahí? No, ¿Me conviene acá? ¿Me conviene acá? probablemente. La de imagen del medio, ¿no? La dos, la del medio y la última. Sí, podría ser. Acá seguro no, porque no va a haber una entrada y una salida de aire. Una ventilación cruzada. Por ahí, capaz acá, o acá también podría ser, solo que acá es como que tengo más despejado la incidencia del viento, y acá como que hay una masa de árboles ahí y otra acá, que si sabemos, por más que estas flechas estén indicadas acá, bueno, el viento va a venir de acá en todo esta línea, digamos. Entonces puede ser que en estos casos los árboles estén como interrumpiendo. El ideal sería donde yo tengo de frente y plenamente la incidencia del viento dominante. ¿Qué significa? ¿Cuál es la explicación acá de esta pauta? A ver, quiero que me la diga. Que alguien me diga, por favor. Que esa sería la posición correcta en el terreno, porque permite la ventilación cruzada.
Bueno. Sí, pero está, bueno, ¿qué sería lo correcto acá? Voy a tratar de hablar un poquito más bajo, ustedes me dicen si me escuchan bien. La respuesta en este caso es enfrentar mi edificio con su lado más, mayor, con su mayor lado, enfrentado a la dirección de los vientos dominantes. ¿Mm? Enfrentado hacia la dirección de los vientos dominantes. Y pongo, y el gráfico es el rectángulo enfrentado hacia los vientos dominantes. Y la oposición en el terreno sería esa, con los árboles acá atrás. O sea, una vez que el viento ya pasa por el edificio, bueno, que estén los árboles, que se termine el terreno, ya está. Y en este caso, esa sería la explicación. ¿Por qué? Porque a ustedes les piden, por lo menos así venía siendo, capaz que ahora, bueno, como todo ha cambiado, pero esto es así. La pregunta es, describa y grafique la pauta. 3 pautas, 2 pautas, 6 pautas para ventilación natural, ¿sí? Entonces empezamos con esta, que es la de la posición en el terreno. Luego seguimos con otra, a ver qué pasa. Bueno, la forma del edificio. Si yo estoy en San Miguel de Tucumán, ¿qué quiero hacer con el viento? ¿Qué queremos hacer? Favorecer la ventilación. Favorecer la ventilación. Entonces, por lo mismo que explicábamos recién, para poder favorecer la ventilación, voy a poner el lado mayor del edificio enfrentado al viento para que tratemos de captar la mayor cantidad de viento. O sea que este sería el gráfico. ¿Mm? Este otro sería en el caso de que yo me quiera proteger de los vientos, que también les pueden preguntar. ¿Cómo sería si estoy en un clima frío? En un clima frío me quiero proteger. Por lo tanto, la orientación y la ubicación, la forma del edificio va a ser, pero en el otro sentido, ¿ven? El mismo rectángulo, pero con la cara más pequeña hacia los vientos. ¿Se entiende eso? Vamos con otra. ¿Qué pasa con la ubicación de locales y aberturas? Acá tenemos, de nuevo, favorecer y proteger. Nosotros seguimos favoreciendo el viento dentro de... Entonces ustedes, ¿cuál va a ser la explicación y cuál va a ser el gráfico? Si quiero favorecer y estoy en Tucumán y voy a favorecer, es este el gráfico, así como está diciendo desde dónde viene el viento dominante, este no tiene ninguna orientación. Pero si a ustedes le dicen para San Miguel de Tucumán, entonces pondremos el suroeste, ya sea, depende hacia dónde lo pongan al norte, si decimos el norte está acá arriba y el suroeste va a llegar inclinado por acá, y bueno, por ahí capaz que este rectángulo tenga que estar inclinado así, enfrentado al viento, ¿sí? Y siempre manejando esto así. Los locales de servicio van hacia los costados, digamos. Y en el centro, los locales habitados. ¿Por qué lo graficamos así? Porque no los podemos poner
hacia, como en este caso, hacia abajo a los locales de servicio porque me estarían tapando el viento. ¿Mm? Y yo necesito que el viento tenga entrada y salida para que se dé la ventilación cruzada. Recuerden eso. Entonces, esto para favorecer y esto para proteger. ¿Mm? Bien. Si yo estoy en un clima frío, por ahí capaz que trabajo con este esquema. Es importante que tengan claro esto porque hay muchos chicos que este año que están, se han complicado con la graficación de las pautas, con la graficación y con la explicación de las pautas. Entonces, la gráfica de un esquema, de un plano, de lo que sea el edificio, es esta. Yo tengo que tratar de lograr algo así. ¿Mm? Me refiero ya si estoy trabajando en un proyecto o algo, tengo que tratar de lograr algo así, algo abierto, algo que se pueda lograr, digamos, con ventanas de ingreso y ventanas de salida del aire. Bien, había algo más acá que les quería decir y se me fue. Bueno, pasemos a otro. Muchos me preguntaban para qué hacíamos el análisis de cuando hacían la maqueta y estudiaban si daba el sol y en qué orientaciones y en qué hora. Bueno, justamente cuando hacemos el tema de la ubicación de los desbordes, nos interesa saber hacia dónde hay sol y en qué horarios y bueno, porque si yo quiero ver si voy a favorecer o voy a proteger. Con relación al viento, lo mismo. ¿Mm? Entonces digo, ¿dónde voy a ubicar mi desborde si yo quiero favorecer el aprovechamiento de los vientos? ¿Mm? De nuevo está el rectángulo acá, con el viento que viene de acá, en este caso sí se entiende clarito como que teniendo el norte arriba, como que viene del sur oeste, entonces lo tengo enfrentado hacia los vientos. Mi desborde va a estar a donde están los vientos dominantes. ¿Mm? Y si me quiero proteger, bueno, acá está el otro esquema de la graficación para proteger. Y vamos a ver una más. Bueno, cómo se puede usar la vegetación, ya sea para proteger o para favorecer. Ven, en este caso, favorecer es como que con la ubicación de los árboles voy a canalizar o voy a inducir a que el viento vaya. No siempre responde, ¿no? Porque es como que, bueno, al ser todo como muy abierto, los árboles y esas cosas, tiene que ser muy pegaditos y a lo mejor los árboles de tallos, de troncos muy petizos, para poder decir sí, lo puedo orientar o inducir al viento a circular por ahí. Pero bueno, son ideas que pueden darse. Y sí, lo mismo pasa para proteger. Por ahí no protege tanto cuando el viento es fuerte, por ahí no pero ayuda la vegetación para digamos, disminuir por ahí la velocidad del viento, que no sea tan fuerte y esas cosas. ¿Mm? También se puede usar la vegetación para proteger y en este caso como para canalizar la circulación de la piel. Bueno, y de esta diapositiva, esto es lo último que tengo, solo que quiero mostrarles algo que hemos hecho este año. Ustedes díganme si lo ven. Y que no quería dejar de explicarles acá. Les voy a explicar con
con esta gráfica que tengo acá. ¿Lo ven? Sí. Bien. Sí. Todos se deben acordar de estos ejemplos. Y del QB, que es el Q, B corta, relacionado con la carga térmica por ventilación. Acá, el QB, digamos, el intercambio que deberíamos tener por intercambio de calor por ventilación nocturna. Y este gráfico y estos ejemplos es muy importante que los entiendan, los interpreten de la manera con la que está, digamos, con el objetivo que están planteados. Y es que se den cuenta realmente cómo mejora el tener una ventana, una ventilación cruzada. Acá estamos con un local. Esto inicialmente tiene una carga térmica de 14.000, voy a redondear los valores. La carga térmica de este local es de 14.000 vatios por día y tengo una sola ventana. Una sola ventanita acá. Y con esa sola ventanita voy a tener un Q de ventilación de 4.000 vatios por día. Quiere decir, ustedes tenían que decir, en este caso, qué pasaba con la conclusión. En el gráfico podemos ver, acá está graficada la línea 0 del gráfico y tenemos en la línea horizontal las horas y en la línea vertical los vatios hora. Entonces decimos, en desde el 0, digamos, vertical, hacia la derecha, tenemos más o menos hasta las 9 horas por acá, como una pérdida. Lo blanco, los cuadritos blancos, es una pérdida. ¿Por qué digo pérdida? Porque está del 0 hacia abajo, está graficado. Es como que hay una pérdida por ventilación. Eso quiere decir que con esa ventana yo estoy teniendo un QB de 4.000 vatios por día. Quiere decir que esa sola ventana saca de los 14.000 solo 4.000 vatios. Y en el gráfico podemos ver cómo todo esto negro es ganancia. Ganancia, ganancia, ganancia de calor. ¿Qué pasa? Bueno, decimos, bueno, una ventana es muy poquito. Pongamos otra ventana en la misma pared. Pongo otra ventana en la misma pared. ¿Y qué logro? Sí, se duplica el QB, el Q por ventilación se duplica, paso de 4.000 a 9.000, pero sigue siendo insuficiente. Todo esto que yo les estoy diciendo sería el justificativo o la respuesta si les toca esta pregunta. Entonces, si bien el QB se duplica, porque antes teníamos 4.000, ahora tenemos 9.000 y algo, o sea, se va un poco más, pero sigue siendo insuficiente. Estos cuadritos negros siguen siendo muchos más que estos cuadritos blancos. Entonces, ¿qué pasa si pongo una ventana como la anterior, pero no en la misma pared, sino en la pared opuesta? Y acá viene lo interesante de esto. Si yo tengo una ventana en la pared opuesta, vean ustedes acá el valor del QB como paso a 112.000 vatios por día. Quiere decir que no solo
saco, y miren el gráfico, con solo ver el gráfico, vemos el gran aumento de ventilación que estoy teniendo con ponerla a la ventilación cruzada. Ya no hay una relación entre estos cuadritos y entre estas vallas blancas, digamos, es muy superior. Aproximadamente 8 veces o 9 veces más de lo que estoy necesitando. Es importante que ustedes hagan ese razonamiento y respondan de esa manera para que esté bien interpretada y completa la respuesta. O sea, 2 ventanas en el mismo muro no me solucionan, pero 2 ventanas enfrentadas ayudan mucho. Y eso es lo último, chicos. No sé si alguien tiene más preguntas. Voy a volver a la acá para verlos a todos. Veo que me fueron abandonando. De todos modos, me gustaría que se queden ahí, si los que puedan prender la cámara me puedan mostrar sus caritas, así yo hago una fotito. Y hasta acá llego yo. Si tienen alguna pregunta o algo que me haya faltado explicar, Las aberturas de las ventanas, digamos, se disponen de diferente manera, digamos, de donde está la orientación del viento, o son las mismas. ¿Cómo? Perdón. Las No, aberturas de las ventanas. las aberturas tienen, o sea, sabemos que hay diferentes modelos de ventanas y según lo que yo quiera lograr, puedo hacer una incidencia, el uso de determinado tipo de carpintería, ¿verdad? Eso en la bibliografía están explicadas y están, incluso si sabemos, por ejemplo, que una ventana, yo estoy abriendo un vano de 1,5 metros, y tengo una ventana corrediza, por ejemplo, sabemos que esa ventana me rinde el 50% con relación a la ventilación, porque siempre una de las 2 hojas queda fija. Lo mismo cuando tengo, por ejemplo, esa tipo, ¿cómo se llaman estos? Tipo batiente, que también, según hacia donde yo oriente eso, haré que el aire circule o hacia arriba o hacia abajo, según que sea local. Bueno, eso está explicado en el libro del arquitecto, también hay varias, y en los otros libros también. Hay distintos tipos de carpintería. Cuando ustedes hablan de características de la abertura, que es también cuando están orientando, digamos, las pautas y eso, y hablan de características de las aberturas, no se refiere al material de la abertura, sino a esto que me estás preguntando, diciendo si la ventana va a ser alta, si va a ser baja, ¿y por qué? O si pongo una baja y una alta, que está buenísimo que puedan usar y explicar ese sistema, que es el del efecto chimenea, a eso se refiere cuando les pide características de las aberturas. A lo mejor características y ubicación de las aberturas, o solo características, pero no está puntualmente relacionado con si la ventana es de madera o es de aluminio o de qué. No, está relacionado con esto
Claro, ahí lo que digamos deberíamos explicar, creo yo, que sería si dependiendo del clima, si zonas cálidas o frías, explicamos las alturas, digamos, para brindar el confort al usuario. Digamos, la altura de la ubicación de la ventana. Eso, claro. Claro. Bueno, justamente a eso es lo que les estoy diciendo. No hablamos de el material, sino dónde la ubico, y siempre cuando hablamos de pautas, es muy importante que ustedes digan el por qué usan determinada cosa. Entonces dirán, si la pongo a una altura normal, a una altura de 1 metro, por ejemplo, que es la altura normal, ¿por qué? Porque, bueno, al abrir la ventana quiero lograr que el aire que ingresa actúe sobre los usuarios, no sé, una cosa así. Y si no, bueno, si pongo lo que les decía, una ventana baja y una ventana alta, porque quiero que a través del efecto chimenea acelerar la ventilación natural y que, bueno, y lograr que el espacio esté más confortable. Bueno, ustedes lo irán armando. Pero es muy importante que en todos los casos expliquen y digan y den el fundamento, cosa que muchas veces en los prácticos no hacen y que nosotros completamos en las clases prácticas diciéndoles, bueno, completen esta conclusión o determinadas cosas, porque normalmente no lo hacen. No lo hacen por desconocimiento o por el motivo que sea, pero ahora que van a estudiar para el examen, siempre estudien pensando y viendo la fundamentación. Eso nos da la pauta a nosotros de que ustedes manejan e interpretan, o sea, manejan los conceptos de los distintos temas y lo están entendiendo, ¿m? Para poderlos aplicar, obviamente. No sé, chicos, pregúntenme, porque yo me da la sensación, pensé en decirles algo y se me fue, y era algo a lo mejor importante, y bueno, así es que piensen ustedes qué me pueden preguntar. El tema de los efectos del viento, esto sí les digo, porque seguramente lo van a ver, léanlo. El tema de los efectos del viento en las construcciones, por ahí cuando se trata de edificios y eso, es importante que lo lean. Eso no tiene ninguna explicación que yo les pueda decir así. Ustedes lo leen y lo van relacionando con cómo lo van a identificar, nada más. No tiene otra. Y bueno, yo de mi parte creo que es todo. Profe, ¿hay una pauta para la ubicación de los extractores? ¿Para qué, perdón? Para la ubicación de los extractores para la renovación de aire. No. Eso está bueno que me hayas preguntado de eso, ya les doy más o menos un pantallazo. No hay una pauta para la ubicación, salvo esto que les había dicho al comienzo de que lo que no se cubre a lo mejor por infiltración por juntas, el volumen ese que no se cubre, es el que por ahí necesitamos cubrir con un extractor de mecánico. De todos modos, es importante decirles que el tema yo en mi comisión he tenido realmente casos de como que ubicaron tractores en la losa, y digo en la losa porque estaba expresado como una losa. Chicos, disculpen, voy a buscar agua porque no puedo hablar.
Bueno, ahora me pasa todo, ahora se me está quedando sin batería la computadora. Bueno, ahora sí. ¿Qué me decían? Respecto a los extractores estaban hablando. Ah, el tema de los extractores es para cubrir, según la función del local, el volumen de aire que falte cubrir, y según la función, bueno, hará falta poner los extractores o no. Es importante que sepan que no es perforar la losa, hacer agujeros. Yo he tenido planitos de esos locales que les dimos en el ejercicio, hasta de 9 extractores. No es así. No se trabaja así con el tema de la ventilación. Y con el tema de la ubicación de los extractores, siempre tenemos que ver dónde ubicamos la rejilla de ingreso, que sabemos que va abajo, a 30 centímetros del piso, y el extractor en la pared. Y habrá que buscar en internet un extractor, a lo sumo 2, según sea un local muy grande, muy importante, para ponerlo, y de manera, a lo mejor de manera silenciosa, según sea la función del local, y nada más. No tenemos que pensar en los extractores como un recurso así que pueda modificar de tal manera la cuestión del proyecto. No, para nada. Salvo que estemos hablando de grandes edificios o de otro tipo de construcciones, que no es el caso de nuestro ahora. Entonces decimos, si yo estoy en una vivienda y estoy en un local, bueno, en el caso de los prácticos de este año le hemos dado algunos otros ejemplos de bibliotecas, oficinas y ese tipo de cosas, o la escuela, el aula de la escuela, que siguen siendo locales, digamos, manejables dentro de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, no voy a poner 9 extractores de lo que sea, eólico o lo que sea, en el techo, no. No, voy a tratar de buscar comercialmente qué tipo de extractores hay, y alguno que me cubra el volumen de aire que necesito, y capaz que sea uno solo, que con seguridad hay una variedad importante. Lo que pasa es que hubo una confusión también con el tema de la planilla que le dimos en el práctico, y bueno, y la mayoría se ajustaron a esa planilla, y esa planilla no cubría las necesidades. Entonces, de nuevo, es importante que ustedes vean el volumen de aire, sepan que no van a perforar el techo así como si necesito 9, 12, no sé la cantidad. No, buscamos donde tengo una pared al exterior, y en esa pared al exterior pondré un extractor que me cubra lo que falte, que me cubra el faltante. No estamos tratando de movernos con las energías naturales, entonces no vamos a fomentar en la ubicación de grandes extractores, ni de esa cantidad de extractores como algunos sacaban. Está bien que les daba, qué sé yo, por ahí valores grandes de volumen de aire, pero bueno, hay extractores para mover grandes volúmenes de aire con un solo extractor. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes razonen también un poquito. No es mandarse y poner por poner en cualquier parte.
Es importante que ustedes desde ya, están en segundo año, por ahí no manejan mucho materiales o volúmenes o cosas, pero que se vayan dando cuenta que si estoy en una escuela, por ejemplo, y tengo que el resultado me daba 6 extractores, bueno, no, algo no anda, no voy a hacer 6 agujeros aunque los tenga que hacer en la pared, no, bueno, me los planteaban en el techo, imposible. Eso que les quede claro. O sea, el extractor voy a tratar de ponerlo en la pared sobre una altura de 1,80 m para arriba y siempre hacia una pared exterior. Entonces, si van a ubicar eso. Bueno, ¿algo más? Y no nos van a pedir que calculemos, digamos, el volumen exterior, o si nos piden eso. El volumen, digo, el volumen de renovación de aire. Sí, puede ser que les pidan, pero ustedes no, no, en ese sentido, a ver, ya me acordé lo que les quería encargar. Si les piden que hagan algún cálculo, se les va a dar todas las tablas que les puedan hacer falta y fórmulas, incluso algunas fórmulas también se les da, bueno, hay como una hoja dentro de, es lo que normalmente hacíamos, donde había también algunas fórmulas indicadas. De todos modos, 2 cositas que quiero encargar. Cuando estudien las fórmulas, es muy importante que ustedes aprendan y sepan qué es cada elemento componente de esa fórmula y a qué responde. Y las unidades. O sea, lo que están calculando, sea, bueno, en este caso, el volumen de aire o la velocidad del aire, sabemos que son metros cúbicos por hora. Perdón, ya se me están mezclando las. Velocidad del aire son kilómetros por hora. El volumen, metros cúbicos. O sea, tengamos claro las unidades de las cosas que estoy estudiando y les ayudamos, generalmente les damos fórmulas y les damos todas las tablas y todas las cosas que puedan llegar a necesitar, si es que hay un cálculo, supongamos el de K, van a tener las tablas que van a necesitar. Y eso muchas veces les decíamos en los prácticos, indique el uso de tablas. Eso también tiene valor, también tiene importancia. Entonces, es importante que ustedes vayan marcando en la tabla cuáles son los valores que van a usar. Y otra cosa, y lo último, cuando estudien gráficos, siempre recuerden y tengan en cuenta leer el gráfico, saber leerlo, saber interpretarlo. ¿Qué hay en la línea horizontal? ¿Qué hay en las abscisas y en la, ¿cómo se llamaban las otras? en los ejes. ¿Qué hay en la horizontal? ¿Qué hay en los X, las Y? ¿Qué hay en los distintos ejes? Hay diagramas como el ciclométrico que tienen curvas también. ¿Qué son las curvas? ¿Qué son las otras líneas que cruzan? Todas esas, por ahí capaz que les dan, les digo, no sé, la base del diagrama ciclométrico y que ustedes digan a qué responde cada una de las
los elementos de ese gráfico. Entonces ustedes tendrán que poner qué hay en la línea horizontal, qué hay en la línea, o sea, completarlo al gráfico. Por eso les digo que estudien bien a conciencia cada cosa que estudien. Acuérdense dónde iban las temperaturas, dónde iban las humedades relativas, bueno, cada una de las cosas. Y creo que eso es todo, no los voy a... No sé si tienen alguna otra pregunta, si no me activan las camaritas para ir, para hacer una fotito y nos vemos en el examen, chicos. No sé si, bueno, yo estaré en una de las tantas secciones que va a haber del examen, porque nos tenemos que dividir, no van a, o sea, secciones, digo yo, van a ser como salas. Vamos a estar en diferentes salas. Chicos, vayan activando, por favor, las camaritas rapidito, así nos despedimos. Y ¿cómo están? ¿Ustedes ya vienen estudiando de antes o recién ahora? No sé, bueno, de los que han cursado ahora o los que ya la tienen regular a la materia. Los que han cursado ahora, que sé que hay muchos que querían rendir, no sé cuántos de los de este año hay acá, pero es como que ya la venían leyendo, la venían entendiendo, por eso quiero creer que bueno, se animan a rendirla ahora tan pronto, que es como muy encima el examen. ¿Ustedes son de este año, la mayoría? Sí. ¿Sí? Bueno, hay casos excepcionales, obvio. Bueno, chicos, veo que hay gente que me abandonó y me dejó ahí con la... quiero agradecerles a los que están mostrándome sus caritas. Les deseo mucha suerte y nos vemos en algún momentito. A ver, me esperan ahí. Ya. Bueno. Listo. Nos vemos entonces, chicos. Gracias. Chao, profesora. Hasta luego. Gracias. Chao, profesora, muchas gracias. Hasta luego, profesor.